Hace muchos años escuché esta historia y la verdad que me conmovió porque vi un paralelismo, quién sabe, con nuestras iglesias y data de en el estado de Massachusetts. Los aldeanos, los ciudadanos, veían con espanto cuando empezaron a comercializar más que los navíos que se acercaban hasta las costas de Massachusetts, todas se encallaban y terminaban muriendo los marinos. Entonces, las personas se levantaban por la mañana y veían en las costas que la marea traía los cuerpos ya sin vida. Preocuparon mucho porque, claro, los navíos comenzaban a salir y a entrar, pero más del 60%, a algunas millas, a algunos cientos de kilómetros, ya tenían lugares rocosos donde, aunque había un faro, ellos se encallaban igual y sus navíos terminaban por romperse. Y algunos que otros podían salvar su vida, pero casi todos siempre, al querer esforzarse, al llegar a las costas de las playas de Massachusetts, ellos terminaban muertos. Entonces los aldeanos, los ciudadanos, dijeron, bueno, algo tenemos que hacer, no podemos vivir que nuestros hijos vayan hasta la playa y todos los días hayan cuerpos muertos que enterrar. Así que dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Algunos eran doctores, otros eran salvavidas de otras playas. Entonces hicieron un sistema, se lo llamó así en 1786, la Sociedad Comunitaria de Massachusetts. Le dieron nombre porque se armaron de algunos utensilios para salvar vidas, algunas canoas las reformaron, las hicieron botes salvavidas, y entonces habían guardias en las noches. Había mucha gente comprometida con este fin. Entonces habían entendido que ese era su fin. Tenían guardias en las noches y miraban hacia las costas, y cuando veían a lo lejos, perdón, que se acercaba algún navío, entonces ellos ya navegaban cerca del navío por las dudas que topara con alguna roca y luego se destruyera y tendrían que salvar las vidas. Cuando ellos armaron esta sociedad, por varios años, más que años, décadas, salvaron cientos de miles de personas que, encallándose su navío, terminaban por morir. Pero luego de que entendieron que ese era su propósito, comenzaron a hacerse más y cada vez más, hasta que tenían como 4 chozas que albergaban en las costas de Massachusetts los primeros auxilios: oxígeno, gasas, alcohol. Hasta una de ellas tenía un centro para operar si así era necesario, si era necesario, antes que venga la ambulancia. Así que estaban totalmente equipados y por muchísimos años ellos salvaban vidas. Se dedicaban a ver los navíos que llegaban y a ir a rescatar a los náufragos que posiblemente su embarcación había sido rota por las rocas. El Estado de Estados Unidos tomó conciencia de esto y el gobierno entonces dijo, bueno, pero ellos no tendrían que estar haciendo eso es nuestra labor. Y entonces la Guardia Costera de Massachusetts se hizo cargo, o la Guardia Costera Nacional, se hizo cargo de lo que pasaba en las islas de Massachusetts. Y los aldeanos, uno a uno, comenzó a rescindir de sus servicios y terminaron por ninguno más salvar vidas y solamente se hizo cargo la Guardia Costera. Así lo decidió el gobierno y ellos desistieron de entregar sus servicios ya que había alguien que lo hacía y con muchas más herramientas. Así que como se conocían desde hace tantos años, ellos esos quinchos que habían armado en las costas lo transformaron en una zona VIP, donde solamente se reunían a tomar mate o café, mejor dicho, ¿no? Allá, café, a tomar té, a jugar cartas, a encontrarse para ir a jugar al golf. Hicieron de esa zona que antes rescataba vidas, o de esa zona donde ellos observaban el mar furioso para poder rescatar vidas, lo transformaron en una zona VIP, donde ahora solamente se juntaban a recordar las anécdotas allá cuando salvaban a los náufragos que venían desde lejos. Obviamente que medité mucho acerca de esto, muchísimo, y encontré el paralelismo. Obviamente el Espíritu Santo me llevó a ver el paralelismo de lo que posiblemente suceda en muchísimas de nuestras iglesias en el siglo XXI. Aquellas que tendríamos que estar salvando vidas, de repente, ahora tenemos una sociedad, una zona, un club VIP,
Algo parecido a lo que sucede con las logias. ¿Vieron? Las logias son como clubes extendidos donde no entra ni sale nadie. Ya están cerradas las logias. Y muchas veces creo y considero que las iglesias nos hemos armado de logias. Logias locales, como le decimos nosotros. Lugares locales donde no entra ni sale nadie. Y solamente nos sentamos a cantar, a ofrendar, a escuchar palabra, pero ya no rescatamos vidas. Y lo que antes era de primordial necesidad para cualquier cristiano, ahora se tornó en algo que puede hacer otra persona, o la guardia costera espiritual. Nosotros estamos solamente para recordar. Y creo que eso nos ha sucedido a las iglesias, no digo a todas, pero digo a la gran mayoría, de que de repente dejamos de mirar el océano furioso que traía los navíos, dejamos de ver los náufragos, que en algún momento era lo más indispensable poder salvar sus vidas, y nos quedamos en nuestra zona VIP, nuestra zona para nosotros, donde la pasamos muy bien, donde estamos muy contentos, pero no salvamos náufragos. De alguna manera no salvamos vida. En la palabra de Dios encontramos este mismo suceso, aunque no me lo crean. En la palabra de Dios encontré un suceso muy parecido, en el cual aquellos que en algún momento salvaban vidas se daban por completo su propia vida, su tiempo, sus esfuerzos, sus cuerpos, la daban por salvar náufragos. Ahora estaban en un centro VIP, en la zona VIP. Habían dejado de sentir ese peso por los perdidos y ahora solamente se dedicaban a cargar piedras en la mano y esperar a los náufragos para arrojársela. Yo sé que del otro lado alguno ya interpreta hacia dónde apunto, pero por si alguien nos está mirando por primera vez, quiero leerte lo que relata el libro de Juan, capítulo 8, verso 2. Síganme porque es apasionante y si la conoces voy a refrescar algo tan necesario para los cristianos. Dice así Juan 8, verso 2. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo y la gente se acercó. Era costumbre que donde estuviera Cristo, donde estuviera Jesús, la gente se aglomere para escucharlo. Y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley, observen y subrayen, los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Y pusieron a la mujer en medio de toda la gente, de donde estaba Cristo encima. La pusieron en medio y le dijeron, maestro, le dijeron a Jesús, ¿no? Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo el pecado de adulterio. En la ley de Moisés, en nuestra ley, Moisés manda a que esta clase de mujeres sean apedreadas hasta morir. ¿Tú qué opinas? Es obvio que la tónica de los maestros de la ley y los fariseos aquí, en este relato, está puesta en que Jesús pisara el palito, como decimos el argentinismo, ¿no? Aquí, pisara el palito, se equivocara, le errara en una respuesta para luego poder juzgarlo, apresarlo y juzgarlo hasta la muerte. Pero yo no sé específicamente en qué momento de nuestra vida, y no solamente hablo de mí, sino hablo de la cristiandad. Y quiero que hagamos una mea culpa. Todos ustedes, los que me miran del otro lado, y yo de este lado, desde este estudio, que hagamos una mea culpa y pensemos en qué momento sucede lo que te digo, lo que te voy a decir. ¿En qué momento, para no ser tan efusivo en mi forma de hablar, nos volvemos tiradores de piedras? ¿Qué rayo nos pasa que después de estar varios años dentro de una iglesia, sentados y acomodados, nos hacemos juzgadores de los náufragos que las olas dejan en las orillas de nuestras arenas? ¿Por qué sucede? ¿Por qué es que una persona nueva, cuando recién se convierte, le quiere hablar a cualquiera? De hecho, se lo anuncia a los vecinos, a los parientes, se lo anuncia a los compañeros de trabajo. Pero ¿qué sucede luego de varios años que nos sofisticamos?
¿no? Con el dedito así, ¿no? Y de repente lo que era una necesidad básica y primordial sobre nosotros se torna en algo que lo pueden hacer los nuevos. Como si nosotros ya estuviéramos en un nivel superior y no necesitamos de anunciar el Evangelio. Nos enseñan los 5 puntos para enseñar, para predicar el Evangelio. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo puede ser que yo nací en esa estructura? Digo, no estoy juzgando quién sabe el corazón con el que se formó, pero luego tenías que saber los 5 puntos, que la persona es pecadora, que la persona es Juan 3:16, Romanos 5:8, Romanos 3:23. O sea, tenemos que saber absolutamente todo y de memoria para que una persona se convierta, cuando el verdadero evangelio es comunicar lo que te sucedió. O sea, tan básico como dar tu testimonio. Eso es evangelio. ¿Para qué nos metemos tanto en saber de memoria cada texto? Y no estoy en contra de memorizar, saben que yo sigo estudiando la palabra actualmente. Pero digo, ¿por qué metódicamente tenemos que saber absolutamente el punto y la coma que estos fariseos sabían y con esos mismos puntos y comas fueron y quisieron asesinar a una mujer pecadora? Para ellos, con la Biblia. ¿En qué momento nos armamos de una zona VIP? ¿En qué momento transformamos esa pasión de ver a los náufragos llegar para tomar una piedra del camino y esperarlos? ¿Así que vos querés venir a la iglesia? ¿Pero y esos aretes, esos aritos en tu cuerpo? ¿Así que vos querés venir a la iglesia? ¿Pero y esos tatuajes? ¿Así que vos querés venir a la iglesia? ¿Y esa condición de vida? Y tenemos la piedra. Imagínense que tengo una piedra, obviamente. Imagínense que tengo una buena piedra en mi mano, ¿no? Y que la estoy tirando al cielo. Así que vos querés ser parte de este club VIP, no te va a ser tan fácil. Estos maestros de la ley, estos fariseos, conocían la palabra de Dios. De hecho, la conocían tanto que sabían los puntos y las comas. Hay un punto en la vida donde si no equilibramos nuestra vida cristiana, valga la redundancia, con el Espíritu Santo, encallamos nosotros mismos en tomar rocas y empezar a juzgar a nuestros hermanos. Y es un gran problema porque nosotros no estamos para juzgar. Es más, no hay nivel espiritual, escúchenme, sea pastor, sea líder, sea diácono, sea anciano, sea apóstol y sea profeta, que uno puede llegar a juzgar a alguien. Imposible. ¿Por qué, Tospar? Tan simple porque en la teología se enseña muy bien esto. En el Antiguo Testamento Dios necesitaba de profetas que anunciaran lo que iba a venir. Pero con Cristo nosotros somos profetas. Qué linda la palabra de Dios. Nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué, Tospar? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para juzgar. Algunos le llaman dispensación, otros tiempo. Este tiempo no es de juicio. Este tiempo no es de juicio. Para todos los que andan por internet diciendo, y estas son las señales del juicio de Dios. Acá fue un juicio con el tsunami. Acá fue otro juicio con la pandemia. Acá fue otro juicio de Dios. ¡No! Es solamente leer la palabra para darnos cuenta que el mismo Señor Jesucristo nos advirtió. Cuando sucedan estas cosas, estoy presto a volver a buscar a la iglesia. Pero no que yo mando estas cosas. Eso sucedía en el Antiguo Testamento, dispensación de la ley. Y va a suceder cuando la iglesia sea levantada y venga el tiempo de la tribulación y gran tribulación. No quiero hablar de teología, tampoco quiero entrar en un tema tan apasionante para mí como es la escatología. No ese es el tema y me estoy yendo del servicio de hoy, de la palabra de hoy. Pero quiero dejarte claro que todo lo que está sucediendo hoy en la tierra no es parte de un juicio de parte de Dios. Hermanos, amigos, familia, sepan que cuando Dios traiga un juicio a la tierra, todo el mundo se va a dar cuenta que es Dios. Ahora son los sucesos naturales, otra vez, naturales, por la ambición, la codicia del ser humano de querer dominar hasta el planeta Marte. De hecho, ya hay viajes para el 2030, 2040, para que los adinerados puedan hacerse su viajecito a Marte.
yo voy a Marte para toda la vida. No, no, no es a Marte. A Marte, el planeta Marte. Porque el hombre tan codicioso quiere gobernar no solamente este planeta, sino los otros planetas. Como si nosotros somos el ombligo del mundo, ¿no? Y todos los planetas nos rindan honor a nosotros. Por eso, por la codicia, nosotros rompimos la capa de ozono, por nuestro pecado nosotros alteramos la genética de los animales, nuestra propia genética, por nuestro propio pecado de codicia, queremos más terrenos, más tierras, que no nos alcanza la tierra, vamos a buscar otro lado. Pero es nuestra la responsabilidad. Todas las epidemias, todas las pandemias, todas las enfermedades, ¿saben qué? ¿Por qué son? Porque nosotros quisimos gobernar el mundo. A espaldas de Dios, lejos de Dios, no haciéndole caso. Cuando Él nos enseñó en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento cómo debíamos administrar la tierra y que debíamos dejar de descansar también un año la tierra. 7 años trabajábamos, uno de descanso. Pobre tierra necesita germinar nuevos procesos. Bueno, los que están del otro lado y saben de esto deben decir, ay, Tospar, necesita germinarse. Bueno, ustedes conocen mejor, pero digo, la tierra necesita descansar. Y nosotros no, que trabaje, y el 8º año también que trabaje siempre. Y claro, la pobre tierra no tiene para germinar y le tiramos, ¿no? Adictivos a las cosechas, a las siembras, perdón, y cosechamos cualquier cosa, nuestro cuerpo se enferma, se envenena. ¿Es juicio de Dios? No, no es juicio de Dios. Es responsabilidad del hombre. En algún punto, y vuelvo a repetir, si alguien me puede contestar, ¿en qué punto dejamos de que los náufragos, las personas que vienen malheridas desde el océano del mundo, nosotros las dejemos de ver como tales y empecemos a verlo como amenazas a nuestras iglesias? ¿Se acuerdan cuando decían, no, que va a entrar ese con aritos así, me va a mundanizar la iglesia? Mundanizar la iglesia. Cuando en realidad nosotros necesitamos abrazarlos, amarlos, porque vienen con incógnitas, porque vienen con preguntas, y a que no saben quién es el único que puede responder cada pregunta. La palabra de Dios es Jesús. ¿Y a qué no sabes a quién usa Él? A vos y a mí. Pero si nosotros lo estamos esperando con una piedra, dice que la mujer estaba en el medio de la tropa que la había agarrado, secuestrado, y la otra gente a las que Jesús le estaba enseñando, estaban mirando, observando atónitos lo que estaba pasando. Porque Cristo estaba dando un sermón, Él estaba enseñando. La gente, yo me lo imagino, apasionada escuchándolo. Y de repente estos... No hay el pip, ¿no? Ah, ok. Entonces estos desgraciados trajeron a esa mujer para tentarlo a Cristo. A la mujer no ni les interesaba a la mujer. La llevaron solamente porque hasta habría un plan atrás de todo esto. Entre la mujer y el seductor Brad Pitt del otro lado. Que engañando al esposo se acostó con él. Y ellos estaban vigilando atentamente que esto ocurra. Y cuando ocurrió, ¡zas! La trajeron y no les importó ni que Jesús estaba hablando. No les importó nada. Ellos hicieron lo que querían, el plan tenía que salir correctamente. Y entonces, en algún punto, Cristo estaba entre la espada y la pared. Otro sermón que lo pueden buscar en YouTube. Él estaba entre la espada y la pared. Si Él se declaraba que no la maten, se declaraba en contra de Moisés, de la ley de Moisés y de la palabra de Dios. Pero si Él decía, ok, sí, mátenla, reviéntenla por pecadora, se declaraba en contra de Roma, que Roma decía que una muerte, ellos no podían tomar la vida de una persona por sí mismo. Ellos tenían que ir al procónsul, después ser enjuiciado, y Roma decidía si estaba presto para ir a la muerte o no, como lo que sucede luego con Cristo. Así que ellos no tenían ese poder. Y si Él decía mátenla, se declaraba en contra de Roma. Pero Él, Él, que es la sabiduría caminando, que es la compasión plena, que aún aunque ni lo quieras, te topás contra Él y tu vida no es igual. Como aquella, ¿se acuerdan? Samaritana que estaba sacando agua del pozo de Jacob y Él la encuentra y comienzan a charlar. Si aún te toparas con el Evangelio de Cristo, con Cristo mismo, vos te estás topando, ¿sabés con qué? Con la salvación y con la sanidad de tu alma. Ni más ni menos. No con el juicio de Dios.
Me encanta la presencia de Dios. Yo la puedo sentir, la percibo acá. La palabra de Dios dice en Lucas 6:37, y lo que voy a leer lo dice Jesús. Yo siempre digo, del apóstol Pablo, Pedro, podemos disertar, pero de Cristo sus palabras nunca. Sus palabras no están en tela de juicio, jamás. Y él dice esto, no juzguéis y no seréis juzgados. Vuelvo a decir, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenado. Perdonad y serás perdonado. Miren qué cúmulo, qué interesante es lo que él está diciendo. Porque saben que las personas que viven juzgando, ¿a qué no saben lo que les sucede a ellos? Terminan siendo juzgados. Y peor los que condenan. ¿Cómo lo tomarías vos, usted, del otro lado, si yo le digo, ¿sí que pecaste? Vení a mi casa que quiero hablar con vos un ratito. ¿Cómo te pondrías? Ni voy a hablar con el Tospar, porque con esa piedra que tiene en la mano, acá me la va a dar entre medio de los dos ojos. Sin embargo, las iglesias, las que se tornaron en una logia VIP, tienen gran habilidad por escoger buenas piedras. Y los miembros aterrorizados muchas veces buscan escapar porque ya han sido golpeados con piedras. También la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice a los Romanos 14, verso 13, así que no juzguemos más los unos a los otros. Prohibición. No juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no pongáis tropiezo, u ocasión de caer al hermano. O sea, no solo no se juzguen, sino que si ponen tropiezo, es un gran problema el que tienen. Porque resuenan en mi mente aquella frase tan famosa de Cristo diciendo, y aquel que hiciera tropezar a algunos de estos mis amados más chiquitos, de mis hijos más chiquitos, y no está hablando de edad, está hablando de tiempo en Cristo, de tiempo de caminar con Él, es mejor, dice Cristo. Miren, imagínense esta metáfora que Él va a usar. En ese momento era conocidísimo lo que Él estaba hablando. Que se aten a su cuello una rueda de molino. ¿Saben lo que pesaba una rueda de molino? Era como un bodoque de hormigón macizo, inmenso. Imagínense de 4 metros de altura, porque tenía que hacer rodar el molino. Prensaba el aceite, prensaba las uvas, también prensaba no me sale ahora, las aceitunas, lo que se le pone a la pizza iba a decir. Las aceitunas prensaba absolutamente todo y tenía que ser muy pesado. Bueno, Jesús dice, antes de hacer tropezar a un hermano, mejor atate en tu cogote, o sea, en tu cuello, una rueda de molino y tírate al río. O sea, no tenés posibilidad ni siquiera de salir a nadar, porque estás atado a la rueda de molino. Ese es el consejo de Cristo y con esto en mente Pablo dice, así que no juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Último texto que me encanta porque el apóstol Pablo señala lo que dijo Cristo. Y encima tenemos que intentar, porque yo sé que esto a veces nos cuesta. Tenemos que intentar no juzgar y encima no poner piedra de tropiezo a nuestro hermano. O sea, no hacer que caiga por culpa nuestra. Por culpa nuestra. Me hace acordar, ¿se acuerdan Juan 3:16? Creo que todos los que tienen algunos años en Cristo deben conocer este famoso texto también en la palabra, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que en Él todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero fíjense en que dice que Dios amó tanto al mundo. No dice Dios juzgó tanto al mundo. Otra vez, porque capaz que todavía seguís regulando lo que dije hace 10 minutos, que fue un poquito fuerte, lo debo reconocer. Pero digo, cuando el texto dice, mas Dios nos amó tanto que envió a su propio Hijo, no está diciendo, mas Dios juzgó tanto al mundo. Entonces, imposible, no va a entregar a su Hijo. No, Él nos amó tanto que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Y dice
El 3:17 no lo leemos. Y es importantísimo o más importante que el primero. Porque dice, y Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo. ¡Ah! Es increíble, parece que a veces tenemos que retomar los textos más básicos para reorientar nuestra logia y entender que somos llamados a salvar vidas. Somos llamados a rescatar náufragos. Mas Dios no envió a su Hijo a juzgar ni a condenar al mundo, sino a amarlo y a rescatarlo. A mí me llena el espíritu, una emoción, porque digo, fuera de todo estereotipo eclesiástico, este es el verdadero evangelio. Salvar vidas, no hacer imperios. Y te voy a decir la verdad, quisiera que me entiendas. Apelo a tu espíritu. Quiero hablarle a tu espíritu y que éste me entienda. Me encantaría que desestimemos las palabras de los fariseos del siglo XXI, que enarbolan en su mano la palabra de Dios diciendo es que tengo celo santo por las cosas de Dios. Y con eso cambian su Biblia por piedras para condenar. Lo que ni siquiera hizo Cristo, porque no fue enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces levantan sus manos con piedras para condenar, diciendo es que tengo celo santo por las cosas de Dios. Y así van cortando cabezas de personas que necesitaban en algún punto, como náufragos, que alguien los rescatara. Desestima cualquier consejo de algún fariseo del siglo XXI. ¿Se acuerdan, como yo les digo, los dinosaurios de este tiempo? Los dinosaurios religiosos, que nos quieren convencer de que la iglesia es esta del club VIP, es una zona VIP, es una zona restringida, que no cualquiera puede entrar, que hay que tener cierto glamour o ciertos estatus o ser recomendado por alguien para ingresar dentro de esta logia. Mientras que Cristo abraza a los pecadores, a las prostitutas, a los que están, a los pordioseros y a los ricos, a cualquiera. Yo creo que por esto tenía tantos seguidores Cristo de personas, para tomarlo como el título del sermón o como el índice del sermón lo dice, de personas náufragas de la vida, que vienen de tormentas, que vienen de mares bravos, con heridas en sus mejillas, en sus cuerpos, de rocas que trataron de esquivar, pero no pudieron, como vos y como yo, de rocas que están en este océano. Por eso digo, y repito, hablo a tu espíritu, tratando de que me entiendas, desestimá cualquier consejo de cualquier fariseo del siglo XXI. Y redefinamos juntos en esta mañana cuál es el sentido de la vida cristiana, como lo venimos haciendo hace tanto tiempo. Jesús escribe en tierra porque Él sabe que lo están tentando, para terminar el relato. Y mientras estos bravucones siguen tentándolo para ver qué Jesús decía, Él deja de escribir en tierra y se endereza, porque Él estaba sentado enseñando hasta que estos faltos de respeto interrumpieron su sermón, y entonces Él mira al piso y empieza a escribir en la tierra, como quien no dándole interés a lo que estaban ellos juzgando o preguntándole. Muchos especulan que la frase que Él escribe en tierra es gracia en hebreo o en arameo, que era una lengua que no todos conocían, pero los estudiosos de la Biblia y los fariseos sí. No sé si estarían tan prestos a entender esa parte de la gracia, pero Él escribe, no sé qué escribe, Él escribe algo en tierra, y entonces cuando le preguntan y se ponen más densos, Él levanta su mirada, se pone erguido y dice, si alguno de ustedes no ha cometido pecado jamás, entonces esa piedra que ha agarrado, láncela por favor. Se inclina nuevamente y sigue escribiendo en tierra. Dice la palabra de Dios en esta frase que
los más viejos, o sea, los más viejos están hablando de los maestros de la ley que tenían muchos años para comprenderla, y los fariseos, los más viejos, comenzaron a tirar sus piedras. ¿Por qué? Porque aquellos que en su mente idearon este plan para tentar a Jesús, que esas mismas mentes también habían juzgado a esta mujer en este acto de adulterio, esas mismas mentes ahora en solo segundos, a través de una intervención de Cristo, ahora los está juzgando a ellos mismos. Sus propias mentes los está acusando a ellos. Y cada uno deja su piedra y se va. Entonces Jesús, que sigue inclinado en tierra, escribiendo, de repente cuando mira para los lados, no hay más nadie, solamente la gente que estaba esperando que él siga su sermón. Así que mira a la mujer que estaba del otro lado, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer, media asustada, porque esto no le había sucedido nunca. Ahora, ella ya sabía que iba a morir, pero en ese momento los que la iban a matar ya no estaban ahí. Así que ¿en manos de quién estaba ahora? En manos de este, que diciéndose Jesús, hizo que todos los demás se fueran. Así que, media tímida, le habrá dicho, mira, Señor, todos los que me juzgaban se fueron. Y él le dice, ni aún yo te condeno. Gracias, vete y no lo hagas más. ¿Se entiende? O sea, me siguen. Cuando alguien viene a Cristo, como dije recién, cuando alguien se topa, ni siquiera buscándolo, encuentra sanidad y salvación. No encuentra juicio ni condenación. Esto es gracia. Para cerrar, cuando las arenas del mundo nos traen a nuestras costas llamadas iglesia, náufragos de la vida, hermanos, quién sabe nuestro, o personas que ni siquiera son cristianos porque todavía no han conocido a Cristo, a este Cristo de amor, a este Cristo que da gracia. Cuando las olas las traen a estas personas, náufragos, es nuestra la responsabilidad. Y lo digo de nuevo, es nuestra, es tuya y mía. No importa títulos, acá no es que, y bueno, pero después cuando uno se hace apóstol, obispo, sacerdote, pastor, ahí ya no tiene que predicar más. No, porque el mismo apóstol Pablo, lleno de días, ya anciano, en su lugar de prisión, en su casa de prisión, seguía pidiéndole que le lleven gente para presentarle el evangelio, para que conozcan al Cristo de amor. Es en ese momento donde nuestra responsabilidad recae con mayor fuerza. ¿Cuándo, Tospar? ¿Los miércoles nos juntamos a ir a predicar a la plaza, como hacen la mayoría de las iglesias? ¡No! Porque entonces nosotros decimos, bueno, hasta el miércoles que viene no predico más, porque yo ya fui, ya repartimos volantes. No, eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es mientras estamos en el mundo, mientras hacemos todos nuestros quehaceres, en ese momento tenemos que ser conscientes que un náufrago se puede acercar a nuestras costas. Y es ese momento donde nosotros podemos rescatar una vida. Podemos sanar una vida. Podemos orar por sanidad, por liberación. Y que Cristo sea glorificado en nosotros. Pero, lo último que te voy a decir, mi último consejo, hablándole a tu espíritu, a tu mente, entendiendo que comprendes lo que estoy diciendo, es, el Espíritu Santo me dijo, Marcos, ¿cuáles son tus piedras? Y como vos del otro lado, yo le dije, no, Señor, Espíritu Santo, tú sabes que de yo estar en ese lugar con el episodio de esta mujer, hubiera estado a favor de Cristo. Y él me dijo, hay piedras en tu mano, sin que vos te dieras cuenta porque la cargaste durante tanto tiempo que te hiciste parte de ellas y que tenés que largar. Esto fue un diálogo entre él y yo, pero es un diálogo que me invitó a que te lo haga a vos también, a usted. ¿Cuáles son tus piedras? Yo no tengo piedras, no hablo de piedras literales, hablo de las piedras que el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, nos enseña que son piedras que cargamos. ¿Cómo cuál? Como cuando tenemos envidia del que le va bien. Y decimos, ¿por qué cornos yo que me esfuerzo no me va bien como aquel que no hace nada y le va bien? Cuando envidiamos.
Cuando nos juntamos a charlar y a desahogarnos juntos de lo que le pasó a aquel o a aquella. Como familia muchas veces, ¿no? Alrededor de una mesa a sacar cuero, como decimos en Argentina, ¿no? Cuando nos juntamos a desahogarnos de lo que está haciendo aquel o cómo lo hizo el otro. Y murmuramos, levantamos otra piedra. Cuando de repente de alguna manera mentimos, levantando un falso testimonio contra alguien, agarramos otra piedra. Y así vamos albergando piedras en nuestro haber, como la falta de perdón, una de las más importantes en este tiempo. Cuando no queremos perdonar al que nos traicionó o al que nos trató mal y nos pagó, y no nos pagó con la misma moneda, y no nos pagó bien, y no queremos soltar esa piedra. Hoy te invito, de parte del Espíritu Santo, si hay alguna piedra, tengo una opción para darte. Tengo una forma de soltarlo sin que nos demos cuenta. Es la que Él me hizo reflexionar. Porque quiero contestarte aquella pregunta que te hice al principio del sermón. ¿Qué nos pasa? ¿Cuándo es que nosotros dejamos de salvar, rescatar náufragos y comenzamos a agarrar piedras y a juzgar a nuestro hermano? Y quiero responderte, ¿saben cuándo? Y esto es maravilloso lo que te voy a decir, porque lo vas a ver identificado en tu iglesia o en alguna iglesia o en nuestra iglesia, porque si de ser así hay que erradicar este ejemplo. Pero es necesario que yo lo diga, que es necesario que nosotros lo hablemos en intimidad, ¿no? Porque entre ustedes y yo, nadie más nos está viendo. Así que, ¿saben cuándo sucede esto? Que las iglesias se transforman en VIP, en logias, en zonas reservadas. Cuando dejamos de ver a la orilla del horizonte del mar de este mundo, cuando dejamos de observar y comenzamos a observarnos nosotros, cuando nos empezamos a observar que la casilla de él está más imperfecta que la mía es mejor que aquella, que yo tengo alcohol y el otro no, que yo tengo curitas y el otro no. Cuando nos empezamos a ver para dentro de la iglesia, perdemos el objetivo de predicar, de ver a los náufragos que están acercándose a nuestras costas y ahí nos volvemos en logia. En una logia VIP, obviamente, pero en logia, en un club social, nuestro, de barrio, local, pero en un club al fin. Entonces mi invitación a dejar las piedras, como yo también lo tengo que hacer, es una sola. Y es facilísima. Cuando torcemos la mirada nuevamente hacia las costas y comenzamos a ver nuevamente el océano, nos empezamos a desesperar. Es ese fuego que nos arde por dentro. Ya nuestros problemas dejan de ser tan grandes. Ya nuestras rivalidades dejan de ser grandes. Ya ni tenemos tiempo de murmurar, porque estamos tan pendientes al océano de la vida que nos traiga algún náufrago para salvar, que estamos tan pendientes de predicar el evangelio, que todo lo demás, lo que sucede dentro, fuera, o en una iglesia, o con una persona, ya no tiene sentido. Y esa piedra de a poco ¡plac!, cae a tierra, porque estoy tan interesado en ver el océano de este mundo que nos traiga una persona para salvar, que ya todo lo demás no tiene importancia. Esa es la verdadera forma de cambiar piedras por salvavidas. Me encantó, de cambiar piedras por salvavidas e ir a rescatar lo que el mundo necesita. Último texto, y con esto cierro. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, es Pedro el que está hablando, el que caminó con Cristo. Y ante todo, dice él, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de errores. Cuando amamos a nuestro hermano, cuando estamos tan interesados en el mundo y empezamos a ver a nuestro hermano como alguien que nos necesita, no como alguien a quien criticar, entonces lo único que nos nace hacer es amarlo. Y dice la palabra de Dios que el amor es el único que cubre multitud de errores, de pecados. Es el amor. Por eso me encanta aquella canción de Jaime Murray que dice que el amor es el que tiene que nacer desde nuestros corazones hacia todo el mundo. No voy a cantar, por las dudas. Les aseguro que hoy no voy a cantar, pero las canciones dicen tan excelentemente lo que también decimos a través de sermones. Y él dice, ¿no? Jaime Murray decía, ¿no? Porque ahora partió a la presencia de Dios, él decía, así es tu amor tan fuerte o más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río a las naciones. Así que puertas abiertas, este es un desafío que te hago.
Y si no sos de puertas abiertas, también te lo hago, porque sos parte de una iglesia. Y quiero hacerte este desafío en esta mañana. Cambiar piedras por salvavidas. Enfocarnos en el océano de este mundo para poder esperar, estar expectantes de que las rocas, de que los lugares rocosos nos arrojen a alguna persona náufraga de esta vida que podamos salvar, que podamos curar sus heridas y ser verdadera iglesia. ¡Aleluya!